Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presencia de ustedes, la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos por ver el salón prácticamente completo, y eso es importante y eso se debe al interés que genera la reunión de dos personas muy reconocidas dentro de la ciudad, periodistas ellos, funcionarios de distintos ámbitos el otro. En el primer caso estamos hablando de Martín Copse, en el segundo caso de Nino Ramela, que nos van a dar una charla seguramente intensa y muy agradable respecto a lo que tiene que ver con la ciudad y dentro del marco de jornadas que venimos realizando. Esta ya es la cuarta en el día de hoy en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos con motivo del 150 aniversario de la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, insisto, muy agradecido de la presencia de todos ustedes. El presidente de la institución, Guillermo Rossi, está viajando, llegará seguramente para el final de la reunión. Simplemente decirles que al margen de la entrevista y el diálogo entre ellos, fundamentalmente, que se va a realizar, cualquier tipo de pregunta que tengan, que seguramente van a haber muchas, si a ellos les parece bien, las dejamos para el final de la entrevista. Y posterior a ello, están todos invitados a compartir un lunch y una copa y un brindis de honor en la continuación del salón, así que también les pedimos que se queden hasta el final porque bueno, tiene premio esta tarde de noche y realmente es un gusto para nosotros poder recibirlos en la institución. Así que bueno, ahora por medio de Secretaría Marta Prensa, vamos a leer un sintético currículum de ambas personas que nos van a acompañar, porque nos dijeron háganlo cortito, así podemos hablar un poquito más. Bueno, en nombre de la institución nuevamente, gracias por estar presente. Mi nombre es Oscar Cherú, yo soy secretario general del colegio. Le paso el micrófono a Martita, así hace la presentación de rigor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Realmente es un placer enorme estar acá presentando dos amigos, ante todo. Nino y Martín hace muchos años que nos conocemos, no contemos tantos, si no van a sacar la cuenta, pero bueno, cuando les propuse esta charla enseguida dijeron que sí, así que muchas gracias. Ya todos lo conocen, pero quiero contarles que Nino Ramela comenzó su carrera ingresando al diario El Atlántico en 1978, aquí enfrente. Poco después fue parte de la corresponsalía del diario La Nación en Mar del Plata, donde fue su titular y trabajó 20 años. Su labor se ha extendido a otros medios, tanto gráficos como radiales y televisivos. En la función pública fue director general en la por entonces Secretaría de Turismo, director del Centro Cultural Victoria Ocampo, director general del Departamento Ejecutivo, director de Prensa y Ceremonial, presidente del Ente de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, cuya creación le tocó gestionar, director de la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires y jefe de gabinete del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Dos han sido los temas que orientaron de manera preferencial su actividad como funcionario: el diseño de programas culturales dirigidos a los sectores vulnerados y la defensa del patrimonio. Por su parte, Martín Copse es además locutor y docente universitario. Conduce los programas Aula Magna en Radio Universidad y Los Otros Libros en Canal Universidad. Está a cargo del taller de radio y del seminario de práctica profesional de la Tecnicatura en Periodismo Digital de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue cronista en Canal 8 y Canal 10. Se graduó en Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Es autor del libro de cuentos A un ladrido de la humanidad. En 2022, su programa televisivo obtuvo el premio Martín Fierro en la categoría Programa Cultural. Muchas gracias nuevamente por estar. Bueno, muchísimas gracias al colegio por la invitación, gracias por las palabras y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde aquí. ¿Qué convocatoria, Ramela? ¿Cómo le va? Es que va a haber lunch. Igual recuerdo una frase del Cholo. ¿Cholo está por ahí? Sí, está el Choloseano. Hay tanta gente que conoce tanto de la ciudad que cuando los vi dije... Sí, vayámonos. Cambiamos de tema. Claro. No, a ver, yo creo que sos el responsable de esta convocatoria
debo confesar que hace algunos días fui a visitar a mi madre, que está aquí. Y antes de irme me dice, ¿cuándo es la charla? La charla de Nino. Y le digo, el miércoles. Vos vas a estar también, me dice, ¿no? Eso es una estocada al riñón de la vanidad, pobre. ¿Cómo sobreviviste eso? Me ha costado. Ay, Dios mío. Bueno, la verdad, muchísimas gracias al Colegio de Martilleros, a su titular, a Guillermo Rossi, que vendrá en un rato, a Martita Bachián, que, como bien dijo, somos amigos desde hace mucho tiempo, y sobre todo a ustedes, donde veo tantas caras tan familiares y tan cercanas a mí, pero a la ciudad, con lo cual me da un poquito de pudor hablar delante de tanta gente que sabe tanto, pero bueno, ya estamos en esto, Martín, así que arranquemos. Bueno, a ver, la ciudad va a cumplir 150 años, pero tu familia hace mucho más tiempo que eso que está aquí, 167. Cuando uno habla de la familia y de las historias, siempre me acuerdo de Borges, que dijo: una sola infidelidad derrumba cualquier árbol genealógico, y es probable así que eso de presumir de historias previas, sí, estaba mi tatarabuelo acá en el año 1857, en el momento que llegó Coelho de Meireles, y después fundó o puso lo que se llamaba la Fonda del Huevo en el año 59. Pero a mí, cada vez que me hacen esa mención, siempre pienso que la ciudad de Mar del Plata tiene un enorme valor que tiene que ver con la composición social y la diversidad de esta ciudad. Y que acá no existen, como sí existen en algunas provincias del norte, cierto, digamos, estatus de familiares. Y eso a mí me parece que es lo más interesante de esta ciudad de Mar del Plata, ¿no? Con ese carácter de aluvión que tiene, donde la mayoría de la gente que vive en esta ciudad no es nacida en Mar del Plata. Cuando uno se sube, yo tengo la costumbre, mis amigos me dicen que yo capturo víctimas, no hablo con la gente, entonces le pregunto al taxista, ¿es marplatense? Sí, soy bueno, hace 32 años, eso es muy común, eso es constante. Y a mí me parece que esa diversidad y esa historia donde se constituye por gente que, además, el gentilicio de Mar del Plata lo tienen, yo creo que todos los argentinos, ¿no? Por lo que implica una ciudad que es elegida por la mayor parte de los argentinos, es el centro turístico más importante del país, en fin, es una ciudad generosa al punto tal que regala el gentilicio a aquel a quien lo quiera. Así que a mí me parece... Le agradezco la referencia familiar, pero no tiene que ver con... Además, nacer en un lugar o en otro no es un mérito ni mérito de nadie, ¿verdad? Y tampoco podemos arrogarnos los méritos de otras personas por más que hayan sido parientes. Pero a mí me parece, de todas formas, insisto, en que la ciudad de Mar del Plata tiene esa gran virtud. La diversidad, las personas que nacieron y las que no nacieron, y todos esos componen una fuerza social que hace que Mar del Plata sea distinta. ¿Y esa virtud te parece que tiene que ver con lo que se define habitualmente como identidad marplatense, o qué es la identidad marplatense? La identidad marplatense es un grupo de personas que se preguntan toda la vida qué es la identidad marplatense. Sí. ¿Qué es la identidad marplatense? Bueno, a mí me parece justamente que eso, que es esa diversidad, esa posibilidad de formar parte de la dinámica social, gente que nació y la que no nació acá. Imagínense nacer, a ver, tenemos íconos marplatenses que no son nacidos en Mar del Plata. Teodoro Broncinino es marplatense, eso yo por estar aquí, y ya que lo menciono, Ángel Roy, que fue presidente de este colegio, tampoco era marplatense. Elio Aprile no era argentino, no solamente no era marplatense. Y sin embargo, son personas forjadoras de la ciudad, ¿no? Vilas tampoco. Vilas tampoco es marplatense, nació en Buenos Aires en el Diagnóstico. Y sin embargo, hay personalidades que uno las asocia con Mar del Plata y que no han nacido en Mar del Plata, ¿no?
¿Quién puede no asociar con Mar del Plata la figura de Victoria Ocampo, por ejemplo, que pasaba aquí desde noviembre hasta después de su cumpleaños el 7 de abril? ¿Quién puede no asociar con la ciudad de Mar del Plata a Alfonsina Storni, que ni siquiera era argentina, tampoco era suiza? Es decir, hay vínculos que son independientes del lugar donde uno nace, pero que forman parte del espíritu, del alma, de la energía de una ciudad, y a mí me parece que esa es una de las cosas más valiosas que tiene Mar del Plata. Me acordé de Guillermo Vilas, porque sé que Nino transitó en parte al mismo recorrido que Vilas. Fue al mismo lugar, al Náutico, tuvo el mismo entrenador. No sé qué pasó, qué frustró tu carrera brillante como tenista internacional. Empezamos, bueno, él, voy a decir, es 3 años mayor que yo, ¿no? Pero íbamos al mismo colegio, al Peralta Ramos. Después tuve al mismo profesor de tenis, que era Felipe Lochícero. Bastante serio era, dibujaba un círculo en el frontón y otro círculo en el piso y había que pegar. Bueno, la vida intentó hacer cosas conmigo y yo no salí Vilas. No. Tuve otro profesor que también lo menciono, yo tuve de profesor Néstor Romano, profesor de música, que fue profesor de Astor Piazzolla y tampoco salí Piazzolla. Es decir, la vida ha querido hacer cosas conmigo que no lo ha logrado, pero bueno, acá estoy. Pero ahora quiero tirar la pelota. ¿Usted dónde nació? Yo nací en Chivilcoy, poco por casualidad. ¿Cómo es el gentilicio de Chivilcoy? Chivilcoyano. Chivilcoyano, muy bien. Y vine de muy chiquito, me trajeron antes del año a Mar del Plata. Y realmente, bueno, me pasé la infancia diciendo que no era marplatense. Cuando me preguntaban dónde había nacido en Chivilcoy. No era un tema que me preocupara realmente, pero yo no me sentía marplatense. No decía soy marplatense, vivo en Mar del Plata. A los 17 años me fui a vivir a La Plata a estudiar periodismo. Y en La Plata yo era marplatense, el marplatense. Iba al Centro Universitario Marplatense, me becó el Centro Universitario Marplatense, el CUM. Uno de sus primeros integrantes fue el señor, dice acá, Nino Ramela. ¿Conoce? El adelanto no era yo, pero bueno. El papá, uno de los fundadores del Centro Universitario Marplatense. Y ahí me di cuenta que era marplatense, que yo era marplatense, más allá de haber nacido en Chivilcoy, porque en La Plata estaba el Centro Universitario de Chivilcoy. Yo no conocía a nadie, no podía ir ahí, iba a bailar si quería, pero tenía que pagar la entrada. Entonces ahí me di cuenta que era marplatense. En La Plata estudiando y jugaba en el equipo de los marplatenses y demás. Y bueno, traje esto, que quería mostrarles también, que es la revista del Centro Universitario Marplatense, se llamaba Alternativa Marplatense, número 1. Es un desastre la revista. La hice yo, hasta los ganchitos le puse, y claro, no sabía en ese momento que iba a conocer a otro Nino Ramela, ¿no? Porque Nino Ramela era integrante, el papá de Nino, ingeniero, de el grupo que sostenía ese centro. La idiosincrasia del CUM era con aquellos que se habían formado, que eran marplatenses, se habían formado en La Plata, se habían recibido, bueno, constituir un fondo, aportaban mensualmente y con ese fondo becaban a otros estudiantes. Y eso se iba manteniendo en el tiempo y eso mantenía la posibilidad de becar estudiantes. Yo pude estudiar en La Plata gracias a eso, a que me becaron y que tenía una casa donde vivir y nos daban el alimento para poder estudiar y sobrevivir obviamente ahí. Así que esa es una historia. ¿Y qué sintonía tenés con La Plata? Te hago esta pregunta porque mi viejo, que nació acá en Mar del Plata en el año 14, tenía por La Plata fascinación. Iba los 19 de noviembre al Dardo Rocha, etcétera, etcétera. Yo después trabajé en La Plata y digo, ¿qué le puede atraer de esta ciudad? Que uno se pierde a cada rato, que no sabe dónde va. Y yo supongo que será la época del que ha vivido. ¿A vos te pasó eso? Y es eso, sí, los recuerdos. Porque inclusive otras veces que he vuelto, he ido al lugar donde vivía o al lugar donde estudiaba con determinados amigos. Está todo distinto. Inclusive donde estudiábamos periodismo ya no es más la sede
de la Facultad de Periodismo, es una dependencia para posgrado, se ha construido una facultad, un edificio nuevo. Pero bueno, a uno le quedan los recuerdos, y creo que es eso. No sé si hoy me atrae ir a La Plata, pero sí los recuerdos y la gente que todavía vive ahí, que me convoca, ¿no? Y gente que viene de La Plata a visitarme acá. Me ha quedado una historia y me marcó muchísimo. ¿Y qué te movilizó para elegir esa carrera? Y, a ver, esa pregunta te la voy a hacer yo también. Bueno. Creo que nunca dudé en estudiar periodismo, pero bueno, ahí lo mencioné al Cholo hace un rato. Zanoli, estaba Eduardo Zanoli por acá, ¿no? Ahí está. Bueno, yo en el año 86, cuando ya estudiaba en La Plata, vine a Mar del Plata a hacer una especie de promoción que hacíamos de lo que hacía el centro y demás, y fui al programa Sonido 86, en LU6. Y me acuerdo, a ver, a mí me encantaba la radio. Yo jamás había estado en un estudio de radio. Yo me imaginaba a los que hablaban en radio detrás de un parlante, como que estaban detrás del parlante que yo miraba en mi casa. Cuando llego, lo veo a Zanoli, que estaba sentado en una mesa, además, llegó 2 minutos antes. Yo digo, no puede ser que tipo llegue 2 minutos antes y haga un programa. Un irresponsable. De taquito, ¿no? Pero lo sacaba de taquito. De taquito. Bueno, me gustaba la radio, siempre escuché radio. De chico imaginaba partidos de fútbol y los relataba. Imaginaba que hacía entrevistas a gente famosa, que obviamente no me contestaba nada, porque era imaginaria la entrevista. Pero bueno, siempre existió eso. Mi micrófono era una percha de micrófono. Y me encerraba en una habitación a hacer eso y pensaba que era un secreto. Pero del otro lado de la puerta estaban todos los integrantes de mi familia escuchando, que sabían todo lo que hacía, se divertían con las cosas que decía. Bueno, contanos vos cómo llegaste al periodismo. Soy la contracara de eso. Yo terminé el secundario y como muchos no sabía mucho qué hacer, dónde ir. Entonces entré a Derecho, porque vieron que uno será lo que deba ser o si no será abogado, ¿no? Y dicen, bueno, queda bien con los muebles, uno en Derecho siempre está. Y nunca me vi haciendo la procuración en tribunales ni nada, y me daba cuenta al poco tiempo que cuando me tocaban las materias específicas de Derecho eran las que menos me gustaban. Me gustaba más introducción a la filosofía, economía política, esas cosas. Introducción a la filosofía, un paréntesis con Coca Maggi, que era mi profesora. Y nada, estaba ahí. Un día voy a un casamiento de una prima mía en Buenos Aires, me sienta mesa 23 y me toca al lado una persona que yo no conocía. Hoy es un amigo, Carlos Infante, y dice, era el año 77. Nos presentamos en la licitación de LU6. Necesitamos a alguien para manejar el noticiero. Yo lo miro, le digo, pero yo nunca, ni he pasado por la vereda de un medio. Pero trato de ser un poco serio, qué sé yo. Me gustaría empezar a trabajar en algún lado. Entonces él vino ese fin de año porque era jurado del premio Mis 7 Vidas. Y me preguntó dónde me gustaría empezar a trabajar. Y yo dije, del Diario del Atlántico. Y ahí entré el 2 de abril del año 78 al Diario del Atlántico, exactamente aquí enfrente. Miro ese lugar y me conmueve mucho. Y en aquel momento no había carreras, no había ni terciarios, no había carreras de comunicación, no existían. La fragua de los periodistas eran las redacciones, unas redacciones muy particulares donde se fumaba, se tomaba y la gente se quedaba charlando sobre la inmortalidad del cangrejo hasta las 2 de la mañana, esperando que saliera el diario, en fin. Y cuando yo me metí ahí dije, indudablemente esto es lo mío, me encantó y supe que esa era mi opción para toda la vida. Y realmente, a veces pienso, me debería haber recibido, después digo, no, porque si a lo mejor, si me hubiera recibido, me faltaba poquito, a lo mejor hubiera torcido algo de mi vida y la verdad que mi oficio, este oficio de periodismo es lo que constituye la persona que soy hoy, a la que le debo gran cantidad de cosas que forman parte de mi patrimonio ahora, ¿no? Así que fue así, un accidente. No, yo no era chiquito y como vos estaba haciendo entrevistas a nadie.
Veía a tiempo libre también, los sábados a la tarde. Oh, sí. Con Jorge Saniel, sí. ¿Y aprendiste? Muchísimo. Decía, ¿cómo hace para hablar y no equivocarse? Me llamaba la atención eso. Capaz que se equivocaba, pero para mí no se equivocaba nunca. Bueno, ¿y qué fue lo primero que hiciste ya en el oficio? Esta revista. Esa que decís que te salió muy mal. Horrible, no la muestre. No, después colaboré en el diario La Capital también. Y bueno, trabajé en Radio Residencias y después entré a Canal 8 a instancias de una convocatoria que hizo Vicente Cholosiano, un casting, y ahí fui elegido. Y ahí lo conocí al Chon. Un lugar en Mar del Plata es este, si yo te preguntara por un lugar, es la sede del Atlántico, si te pidiera una esquina. Si vos me pidieras a mí una esquina, indudablemente sería la esquina de Luro y Rioja donde nací. Ahí nací y ahí vivimos mi familia muchos años, hasta el año 79. Yo soy del 55, así que tuve 24 años. Con lo cual, no tengo potrero yo. En Luro y Rioja, imagínense, nada, lo único que hacía era la bajada a la estación de servicio que estaba ahí, y mi entorno eran la Casa Bola, Casa Galver, enfrente de la librería de Maldonado, bueno, ese mundo que rodea muy urbano, y yo paso por ahí y obviamente despierta todas mis nostalgias. Era momentos en los que en la avenida Luro se estacionaba en el medio de la calle. Ahí José María dice que sí, algunos se acuerdan que se estacionaba en el medio, donde está la raya amarilla, digamos que se separa las dos manos, ahí y en la puerta de mi casa había una parada de taxis. ¿Se acuerdan ustedes? Los taxis no eran negros y amarillos, los taxis la única cosa que la diferenciaba era una visera de color blanco, y ahí todos los taxistas me llevaban a mí a pasear. Tengo el recuerdo, uno se llamaba Baliña, el otro se llamaba Cartas, etcétera, etcétera. Así que yo salía con los taxistas a hacer los recorridos, ¿no? Ese entorno sumado al Club Purredón, que está en la esquina de Irigoyen, como ustedes saben, frente a la municipalidad, que era la segunda casa de mi familia. Todos mis padres, mi madre, mis tías, mis tíos, primos, etcétera, vivían diariamente en el Club Purredón, así que ese entorno, el de la municipalidad, esa es digamos, la esquina, Rioja y Luro, en diagonal a lo de Peralta Ramos, era donde sigue estando hoy el edificio de Stantin y Seré, que fue IPF, ahora no sé qué hay, Carmen Naranja, ¿no? Allá está saludando. Y hay un gimnasio, sí. Y bueno, esa era mi esquina. ¿Y tu esquina cuál es? Estuve pensando, mientras charlábamos con Nino en estos días acerca de qué íbamos a hablar, cuando me hice esta pregunta, la verdad que no tenía una respuesta. El otro día me invitaron de Canal 8, en el nuevo canal de streaming, a vos también te invitaron, a una entrevista, y me di cuenta, cuando llegué ahí, que esa es mi esquina. Esa es mi esquina, por varias razones. O sea, a 100 metros de la mía. Ahí, a una cuadra estamos. Primero, creo que la cantidad de veces que yo entré a la municipalidad, nunca fui funcionario, pero la cantidad de veces que yo entré a la municipalidad a hacer notas, no puedo contarlas. Si empiezo a contarlas, creo que supero 500. Bueno, la cantidad de manifestaciones que he cubierto ahí en esa esquina, cantidad sobre distintos temas, festejos, no siempre de mi equipo, la mayoría de las veces de otro equipo. Pues tenía un jefe que le divertía mucho eso. ¿Cuál es tu equipo? Era una época muy adversa para mi equipo y muy favorable para el de él. Y cada vez que salían campeones de la Copa Libertadores, por ejemplo, me decía, ¿podés ir a hacer la nota con los hinchas? Yo tenía que mezclarme con los hinchas de Boca. Yo soy hincha de River. ¿Y te lo hacía a propósito, crees? No creo. Mirá cómo se ríe. Porque además, y esto los periodistas deportivos en otras épocas, no decían de qué equipo eran. No. Bueno, yo no voy a ir ahora a identificar a los clubes de los periodistas conocidos de Mar del Plata, pero casi todos son del mismo equipo. ¿Y vos? En realidad, cuando pensamos en él, es por dos cosas. Primero, porque el señor es generación X, hoy estuve mirando, y yo soy... ¿Qué significa eso?
y que naciste después de mi generación, que soy baby boomer. Entonces, yo soy un ser analógico y él está un poquito más cerca de lo digital. Y además hay otro aspecto que obviamente él sabe y yo no sé nada, que tiene que ver con el deporte. El deporte, el fútbol, etc. Y otros deportes menos populares que ya nos va a hablar. Pero él me dice, pero va a haber gente que sabe mucho, ¿no? Y aquí hay un señor que sabe mucho, que es el Cholo, y no sé si vos te vas a animar a hablar un poco del deporte o no, pero... En un rato lo voy a hacer, porque creo que se tiene que ir. ¿Se tiene que ir, Cholo? Bueno, hay varios que saben mucho acá. En un rato también lo que vamos a hacer es darle la posibilidad a quienes están acá que hagan sus preguntas, sí, ¿no? Que al participen. Cholo y a todos que son los que saben. No, pero vos sabés que cuando menciono la esquina de Luli Irigoyen, también lo hago, y me acordé el lunes, yo alcancé a ir a la biblioteca, que estaba en el Palacio Palacio Comunal, Municipal, tercer piso, sí. a fines de los 70, Sí. iba mucho a esa biblioteca. Y he traído aquí un artículo que publicó en el diario La Capital en 2013 Ricardo Piglia acerca de la biblioteca de Mar del Plata. Ese artículo lo escribe Piglia a instancias de Nino. Sí, Piglia lo escuché una vez en una radio que decía, le debo mucho a la biblioteca de Mar del Plata. Bueno, la biblioteca estaba bajo mi responsabilidad en ese momento y pensé qué bueno sería que escribiera algo para poner en la sala de lectura y que todos los jóvenes que vienen acá todos los días a estudiar vean que alguien que se formó en esa biblioteca alcanzó los niveles internacionales que tenía. Él estaba en ese momento en Estados Unidos en la cátedra de lengua románica, en fin, y mandó un texto extraordinario que ahora Martín, es largo, ¿no? Pero algunos extractos me parece interesante que ustedes los conozcan. Porque, a ver, leo esto que tiene que ver con cómo llega Piglia a Mar del Plata. Dice, me fui a vivir a Mar del Plata en diciembre de 1957. A los pocos días descubrí la biblioteca que estaba en el viejo edificio de la municipalidad en la calle Lugo. Y jamás voy a olvidar la sorpresa y el deslumbramiento que experimenté en aquellos días del verano del 58, al comprobar la riqueza del lugar. Era una pequeña biblioteca de una ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires, pero era extraordinaria y muy completa. Y después, en otro tramo del mismo artículo, dice, desde entonces he trabajado en muchísimas bibliotecas del mundo, pero nada se puede comparar con mi experiencia en aquella pequeña biblioteca de provincia, donde leí por primera vez algunos de los libros que he leído luego a lo largo de toda mi vida. Y además él hace una referencia a quienes fueron los forjadores del sistema de bibliotecas, y yo diría sumando también al sistema de educación de la ciudad, ¿no? Nuestro sistema educativo municipal es realmente muy importante y ha sido un puntal. Luego fue San Isidro, etcétera, de otros municipios que incorporaron un servicio educativo como el nuestro, y él hace referencia a quienes fueron los que pusieron ese puntapié inicial. Adelante. Dice, esa biblioteca que me cambió la vida, la habían hecho como tantas otras en el país, humildes y activos militantes socialistas, muchos de los cuales durante años dirigieron la ciudad. Y bueno, aprovecho para saludar a Viviana Gaspari, también que la vi cuando entramos a la sala. Sí, claro, Vivi, y un recuerdo para Pichi Benítez, obviamente, que fue el titular del sistema de bibliotecas. ¿Recuerdos, Nino, de la infancia? ¿Algún recuerdo que te haya marcado, algo que siempre vuelva de la memoria? No tanto de la infancia, me preguntan dos momentos de la ciudad que a mí me parecieron muy gratificantes y algunos no eran. Yo desde el balcón de mi casa vi el incendio de Mar del Plata. Yo tenía 5 años y veía cómo se derrumbaron las paredes, ¿no? A la distancia se veía en ese momento.
¿Fue de día eso? Sí. Estaba mi familia en Punta Iglesia y de pronto veían como las cortinas del lado de allá hacían, o sea que había empezado, no sé a qué hora, pero supongo que 12:20. Andrés, el 10 de febrero, exactamente, 12:20 Andrés. Yo estaba enfrente. ¿Estabas enfrente? Sí. Ese es el primer recuerdo así impactante. Me acuerdo de la gente en el balcón de casa que habían subido y lo mirábamos, y a pesar de estar lejos, porque desde la costa a Rioja hay muchas cuadras, pero sin embargo se veía perfecto. El incendio de la tienda de los Gallegos fue la primera cobertura que yo hice saliendo porque hasta ese momento los que entran como aspirantes a reporteros somos periodistas de las notas amables, es decir, pasamos la gacetilla de quien hace una canasta a beneficio de algo, pero nunca había salido a hacer una cobertura. Y la primera cobertura que yo hice fue la del incendio de la tienda de los Gallegos. Tengo dos recuerdos, uno que está acá adelante, Jorge Sanieri intentando desempotrar una reja, porque había gente adentro desesperada sacando las manos y había una reja que no los permitía salir, y me acuerdo perfectamente de Jorge que está aquí. Y del otro que me acuerdo, ¿sabes de quién es Jorge? De don Martín Navarro, que era en ese momento el cónsul de España, que desesperado, dueño de la tienda de los Gallegos, pero estaba desesperado, se metía por la calle Moreno, desesperado porque tenía que sacar papeles del consulado, no de él, de importancia. Y la otra cosa que me acuerdo de ese incendio es que un edificio que estaba en la calle Catamarca, pegado, decían que se iba a caer a la 1:23 de la mañana, no sé quién había puesto que había, y yo me filtré y me metí y subí sin que me vieran por las escaleras que eran oscuras y estaban todavía, había escombros porque se habían desgajado las paredes, y subí a la terraza y miré, y me acuerdo que había en otra terraza más baja había gallinas, eso me sorprendió, y volví contento a decirle a Coqui Gastiarena, que era el director, lo que yo había hecho. Yo pensaba que me iba a ganar el Pulitzer porque había hecho eso. No me echó, pero de casualidad no me echó, porque me dijo, ¿cómo podés ser tan idiota de subir a un lugar y encima sin una máquina de fotos, nada como para que valga eso? Bueno, era una manera de aprender, ya que no tenía la facultad que vos tenías. Pero dos hechos que a mí me parecieron sí inolvidables, pero esta vez no como tragedia, sino por la alegría, fueron dos. Uno, el 30 de octubre del 83. Yo salir a la calle y ver toda la gente gritando, bailando, y había ganado un partido, pero los que estaban participando de esa fiesta eran los que habían perdido también, y todos, y me encontré con un cura muy amigo, y obispo, digo, ¿qué estás haciendo? Un poco de recato. No, bueno. Es ese día donde yo noté que todo el mundo estaba feliz, donde todo el mundo estaba compartiendo algo, bueno, inolvidable. Y otra fecha, un poco más banal, si se quiere, ¿no? Y superficial, pero que a mí lo recuerdo, fue la nevada. La nevada en Mar del Plata. Hay una imagen que no me la voy a borrar jamás. Un policía agazapado detrás de un patrullero en la subcomisaría de Casino, agazapado detrás de un patrullero, tirándole nieve a chicos del colegio que pasaban ahí. A mí me parecía eso, Argentina años verdes, después de todo lo que habíamos pasado, ¿no? Que la policía jorobara. Bueno, esas dos fechas para mí son inolvidables, tan distintas así, y sí, las recuerdo como imborrables. Yo creo que el 30 de octubre, todo el mundo que haya estado acá y haya participado de esa fiesta popular, no la puedo olvidar, porque creo que no se repitió, ¿no? Ahora vos me preguntabas a mí, Sí. ¿qué recordaba? Eso, ¿qué recordabas vos de...? Yo recuerdo, mira, algo que siempre recuerdo. En 1982, mi viejo me llevaba todas las tardes al Hotel Hermitage. Había un torneo internacional de ajedrez, el último Clarín que se hizo en Argentina, fue en Mar del Plata.
y jugaba al campeón del mundo. Y acá voy a hacer algunas referencias a los campeones del mundo de ajedrez que estuvieron en Mar del Plata. Anatoly Karpov, 1982, era el campeón del mundo. ¿Cuántos años tenías vos ahí? 14. Y ya estabas interesado por, ya eras rarito, digamos. A los 5 empecé a jugar al ajedrez. ¿Empezaste a los 5 a jugar al ajedrez? Sí. Dios mío. Pero no es tan extraño. ¿Pero quién te lo transmitió? ¿Tu padre? ¿Quién? Sí, los Reyes en realidad me trajeron un juego de ajedrez y empecé a jugar con él, que sabía, y me enseñó a mover las piezas y demás. Y tenía una abuela que también jugaba, también me enseñaba. Bueno, en este torneo veo como un joven argentino, Carlos García Palermo, le gana al campeón del mundo. Esta es noticia en el mundo, ¿no? Era un gran jugador García Palermo y luego lo fue, lo ratificó, pero le gana a Karpov. Lo que yo y nadie sabía en ese momento, algo que luego se conoció, bueno, en algunos ámbitos, trascendió, es que se habían juramentado los argentinos que participaban del torneo que Karpov no lo iba a ganar de ninguna manera. Muchos otros extranjeros miraron y dijeron, ¿cómo van a hacer? Bueno, parece que en el Hermitage no había manera de dormir de noche, había fiestas, Karpov llegaba algo somnoliento a jugar, entonces... Era un hombre que le gustaba la buena vida, digamos. Sí, y el alcohol principalmente, entonces no llegaba en su mejor forma. Como bueno, el origen... Esto no le quita mérito a García Palermo, que le gana muy bien esa partida. Pero... A lo mejor lo hubiera ganado vos también, ¿o no? No creo. No. Imposible, pero no hay imposible, porque vos sabés lo que ocurre en 1992. Viene otro campeón del mundo a Mar del 10 Plata. años después, sí. Exactamente. Viene Garry Kasparov, que nació en Azerbaiyán. Campeón del mundo vigente. Le organizan un torneo simbólico en el Hotel Dos Reyes. Vienen los mejores jugadores de la Argentina, un torneo rápido, a 10 minutos, se juega rápido también al ajedrez. Para que lo gane, le pagan una fortuna a Kasparov. Juega 10 partidas, las gana. En la última le toca con un jugador de Mar del Plata, jugador de primera categoría de Mar del Plata, pero jugador de Mar del Plata contra el campeón del mundo, Juan Carlos de las Heras. Le gana Juan Carlos de las Heras a Kasparov. Kasparov sale del Hotel Dos Reyes, no lo pueden parar. Y da no sé cuántas vueltas a la Plaza Colón. No lo pueden creer. Era un buen ajedrecista el otro, pero la diferencia abismal con el campeón del mundo. No terminan acá las participaciones de campeones del mundo en Mar del Plata. Hay un precedente. Vos estuviste en Reykjavik, Sí. la capital de Islandia. Ahí está Fischer, ¿no? Claro, en 1972 ahí se juega el duelo de la historia del ajedrez. Un estadounidense, Bobby Fischer, y el campeón del mundo, que era Boris Spassky. Plena Guerra Fría. Kissinger incidiendo y obviamente instando a Fischer que ganara por la libertad, y desde el Kremlin diciéndole a Spassky que derrotara al representante del capitalismo. Era eso. Gana Fischer, gana el estadounidense, ese duelo en Reykjavik. 12 años antes, jugaron acá en el casino, en el gran torneo de Mar del Plata, 1960, Spassky y Fischer se enfrentan. No era campeón del mundo todavía Spassky, tenía 23 años, Fischer tenía 17. Gana el soviético, termina primero en el torneo, segundo Fischer. Pero hay una anécdota que es la que quería contar de ese torneo. Se jugaba en el casino, aledaño a las salas de juego. Termina una de las rondas y Fischer, que tenía 17 años, pero que estaba de jeans, zapatilla, remera y parece que muy despeinado, quiere entrar al casino. Y le dicen que no. No, claro. Entonces Miguel Najdorf lo llama, que participaba del torneo, un polaco que se había asilado en Argentina y que fue uno de los mejores jugadores de nuestro país, y le presta un saco para que pueda entrar, y ahí entra Bobby Fischer al casino y ahí se hacen amigos Fischer y Najdorf. No, se escuché a Vilas decir que los deportistas que llegaban a determinado nivel, los top 5, lo que sé yo, muy centrado el eje de su cabeza no tienen. Me pregunto, ¿pasa lo mismo con los ajedrecistas? Porque Fischer terminó piantadito, ¿no? ¿Y por qué no podía entrar a Estados Unidos?
Y porque denostaba a Estados Unidos, bueno, terminó defendiendo al nazismo, era un genio. Alguien dijo, bueno, lo genial no priva la idiotez, ¿no? Algo así sobre Bobby Fischer, que ya terminó desvariando. Nunca fue, me parece, alguien que... Muy normal, digamos. Claro. Pero ¿se puede llegar a esos niveles Sí. siendo un tipo normal? No, y sí, a ver, me parece que el que nombré Kasparov, me parece que vos podés estar de acuerdo o no con lo que decía, pero era un tipo que tenía participación política, ideas, una cosmovisión. ¿Compartiste con ellos, con alguno de ellos algo? ¿Entrevistaste a alguno alguna vez? No pude entrevistar a Kasparov, lo entrevistó Julio Macías. Hay una entrevista que se puede ver en YouTube de Julio Macías a Kasparov. No lo hace directamente, lo hace con un intérprete. Está muy buena esa entrevista. Y hay, con esto cierro este capítulo, hay un documental que se proyectó en el Festival de Cine de Mar del Plata, francés, sobre esa partida que yo describí de Kasparov con De las Heras. Un francés, años después, hizo un documental sobre esa historia y la trajo acá a Mar del Plata. De las entrevistas que has hecho en tu vida profesional, ¿cuál rescatarías como la que te impactó más y a lo mejor también la que te resultó más difícil? ¿Tenés idea? Y a ver, hay una que recuerdo, la comentaba el otro día en una reunión de amigos. Vos mencionaste el 30 de octubre, yo he sido un gran admirador de Alfonsín, un gran admirador, porque para mí era la recuperación de la democracia, era algo distinto, yo tenía 15 años, yo lo admiraba Alfonsín. Y ya no era presidente, era en el año 95 o 96, y en Canal 8 me dice, bueno, tenés que ir a Miramar porque está Alfonsín. Entonces yo le digo a quien me pide eso, no era el Cholo, me voy a aclarar, quien me pide eso, que vaya a Miramar, le digo, bueno, yo lo voy a hacer enojar a Alfonsín. Me dice, pero si vos lo haces enojar a Alfonsín, presidente, con la experiencia que tiene, yo lo voy a hacer enojar a Alfonsín. ¿Y vos se te había metido eso de jodido nomás? ¿O? No, porque yo había pensado una pregunta y sabía que se iba a enojar, porque era el momento en que el frepaso ascendía y el radicalismo se hundía. Entonces mi pregunta era, ¿usted considera o contempla la posibilidad de que el radicalismo sea tercero en las próximas elecciones? Yo sabía que no había forma que no se enojara. Y era jodidita la pregunta. Sí. Se recontra enojó. Después siguió contestando. Pero bueno, a mí me pasó muchas veces eso de tener que dejar de lado lo que yo sentía o pensaba sobre el entrevistado para hacer la entrevista con la mejor pregunta. Esa me quedó marcada, porque después además llegué y le dije, mirá. Se enojó. Claro. ¿Y en tu caso, Nino? A ver, cada vez que preguntan cuál fue la personalidad más destacada, la más importante, la entrevista más difícil, etc., la gente espera una respuesta rimbombante, ¿no? De un apellido, de una celebridad. Pero esas son las entrevistas más fáciles. Uno le dice a una persona buen día y es una celebridad que yo. Decirle buen día a Borges hay que ponerle el micrófono nada más y después callarse la boca. Y un día, y ahora voy a hacer una confesión, yo ya me disculpé por esto, así que pasó, está prescripto, pero un día hace muchos años me preguntaron si había sido difícil entrevistar a Borges, que yo lo entrevisté varias veces. No, le digo, para nada, no, las respuestas nunca son celebridades así importantes, porque son gente que, claro, con su cabeza. Y yo dije, hoy estaría preso yo, ¿no? Dije, es más difícil entrevistar a la reina del mar, dije yo. Y cometí, bueno, ya me he disculpado por ese error, etcétera, pero vuelvo a decirlo y a confesarlo, ¿no? Pero es cierto, muchas veces la gente espera una respuesta de ese tipo
Con Borges sí lo que me ha pasado es que yo lamento que era chico. La primera vez que lo entrevisté por teléfono acá enfrente en el diario El Atlántico, dije a Julio Muñoz, que era el secretario de Operación, lo voy a llamar a Borges porque salió el premio Nobel, había ganado Singer, el israelí. Sí, claro, te va a atender. Yo agarré la guía de papel, en ese momento no había nada de internet ni nada, y busqué Borges, Leonor Acevedo, de calle Maipú, marqué y me atendió. Le pregunté sobre Singer, me dijo que no lo conocía, le digo, bueno, no ha ganado el premio Nobel. Bueno, si lo ganara estaría en muy buenas y en muy malas compañías, me dijo, siempre tenía alguna ironía de ese estilo, ¿no? Y después tuve oportunidad de entrevistarlo 2 o 3 veces más, pero siempre lamentando que yo era mucho más chico y tenía una admiración cercana a la veneración y eso me impedía a mí tener una entrevista madura, seria, etc. Hoy sería totalmente distinto, así que me lamento haber perdido semejante oportunidad por mí, bueno, porque me había achicado frente a la figura, ¿no? Pero después sí, a ver, una entrevista que me pareció horrible fue una con Jorge Don. Sí, pero como yo, a ver, esas entrevistas que son para medios gráficos son fáciles, porque uno vuelve después y escribe lo que quiere. Supongo yo que lo más difícil es hacerlo en directo para televisión o radio. Yo le preguntaba, él había venido a Orfeo Superdomo, ¿se llama? No, se llama el Orfeo Superdomo, es el Superdomo, que estaba Jorge Justo, claro. El Superdomo de Jorge Justo venía a poner una obra que se llamaba Danza del Fuelle y a estrenarla. Me digo, ¿viene usted a estrenar? Sí, ¿con qué expectativa viene? Con las mismas con las que vengo, pongo todas mis... Muy bien. Hizo una gira. Sí, ¿por dónde estuvo? Japón. Era un bisturí contestando, yo no sé si estaba mal, algo le había pasado, eso siempre lo recuerdo porque dije, pero qué tipo raro, ¿no? Pero en general las entrevistas generalmente tienen detrás de uno la posibilidad de entrarle a la persona desde otros ángulos, ¿no? Yo siempre aspiro, sobre todo en el ciclo Planeta, si es una persona que nunca he entrevistado, de tener antes un desayuno, una comida, algo para lograr frenar. Juan Cruz dice, el periodista que entrevista a escritores hace mucho tiempo, que lo primero que hay que hacer con un escritor es preguntarle sobre su infancia. Que si una persona es capaz de hablar de su infancia, después habla de todo lo que se te puede ocurrir. Y a veces uso esas estrategias. En la presentación, bueno, Marta hizo referencia, Nino, a tu trabajo, todo lo que has hecho y tu preocupación permanente por el patrimonio marplatense, el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico. ¿Cómo ves hoy este tema y cómo recordás al arquitecto Roberto Cova? Hablar de la defensa del patrimonio a lo mejor no es el mejor escenario, el del Colegio de Martillero. Sos podrido, pero bueno, ese lo vamos a intentarlo. Primero, bueno, ya que mencionaste a Roberto Cova, indudablemente Roberto Cova ha sido una fuente inagotable, absolutamente inagotable de datos a todos los que íbamos a pedirle. Le llevábamos a Cova una foto, esto es 1908, porque en 1909 no está ahí y ya estaba la casa de fulano, y en 1906 era impresionante, no necesitaba ir a buscar nada y sabía todo. La otra cosa que tenía Roberto era ese amor increíble sobre... Guardaba una bola que habían hecho con estuco los que habían hecho la escalera del Club Mar del Plata. Y te mostraba eso y se ponía a llorar.
te contaba cómo en la Villa Blaquier durante el invierno envolvían los pomos que eran de bronce con un papelito y los ataban con un hilo porque de esa forma no se envejecían que yo durante el invierno, y se ponía a llorar y a cada rato. Entonces él me decía, siempre me trató por el apellido, Ramela, usted sabe que yo soy muy bien, y se ponía a llorar por todo, ¿no? Que soy llorón. Pero esa vocación y ese compromiso, un día habíamos arreglado con Graciela Di Iorio, que estábamos, Graciela fue vicepresidente del Ente de Cultura, y habíamos armado, casi era un estudio de arquitectura que ayudaba a los comitentes y a los profesionales a hacer intervenciones en las casas de bien patrimonial. Bueno, entonces con Graciela habíamos decidido, charlando con Roberto, de ir al tajamar del Molino Luro, ahí en la calle Salta, y es, no sé si es Ramos Falucho. ¿Falucho es? Menos mal que aquí no te dejan pasar. Bueno, teníamos que meternos por la alcantarilla esa y meternos debajo. Y me llama esa noche, íbamos a ir al día siguiente, Susana Berg, que era la señora de Roberto. Y no me enteré que mañana piensan bajar al tajamar. Y Roberto anda muy mal de las piernas. Si yo me entero que ustedes van a ir, no te saludo nunca más en mi vida. Esas palabras resonaban en mi cabeza cuando entre varios ayudábamos a Roberto a bajar en ese lugar. Y yo pensé, ahora nunca vi a alguien más feliz. Era un niño con un juguete nuevo, mostrándonos a nosotros el tajamar y cómo el molino y cómo se juntaba con el arroyo, etc. Eso de Roberto era único, ¿no? Y yo me parece maravilloso lo que está haciendo el Colegio de Arquitectos, que está recuperando el archivo, que creo que se inaugura muy pronto, el archivo COBA, y en propiedades que donó el propio Roberto, porque me parece que es... Yo pensaba, se nos va Roberto, ¿y qué fuente vamos a tener luego, no? ¿A quién le vamos a preguntar cada una de las cosas que... Por suerte, bueno, el archivo se va a formar. En cuanto a tu pregunta jodida, acá sobre el patrimonio, a ver, para que no se enojen los que llevan adelante temas inmobiliarios, yo creo que el negocio inmobiliario no tiene necesariamente que estar en contradicción con la preservación del patrimonio. El mundo entero nos muestra eso, ¿no es cierto? Básicamente Europa, uno mira, bueno, nadie hace un edificio donde se le ocurre y sin embargo hay inversiones importantes. Y a mí me parece que hay una gran indiferencia en nuestra ciudad. La defensa del patrimonio es una responsabilidad del conjunto social. Pero hay algunos protagonistas que son esenciales y preferenciales. El protagonista esencial es el Estado, y el Estado no hace lo necesario para contribuir a la preservación del patrimonio. Aquí el Consejo Deliberante levanta la mano para desafectar un bien patrimonial y a los 5 minutos inmediatamente levanta la mano para liberar alturas. Ahora han inventado otra cosa que me parece aberrante, que se llama compensación. Eso a mí me parece tremendo y no encuentro a alguien que me diga, no, tiene alguna razonabilidad. La compensación es, si yo tengo dinero y pongo dinero, me liberan las alturas. Es decir, se han puesto a la venta las excepciones. Es decir, si yo tengo dinero, puedo infringir el código. Y me parece que es pingo de ganancias, ¿no? Porque una cosa que va a durar generaciones y generaciones y generaciones, porque un edificio de 20 pisos frente al mar, y tenemos, no estoy hablando de una fantasía, el Hotel Harlem va a tener 21, con una proyección de sombra en la playa tremenda, con los dictámenes de impacto ambiental. Ahora, hay también otros actores que deberían participar de eso. Tenemos una facultad de arquitectura y urbanismo hace muchísimos años que debería tener una participación. Los colegios, aún con los intereses que también tienen los colegios, pero me parece que hay una sociedad adormecida en cuanto a esas pérdidas. Tengo para mí eso, ¿no? Otra cosa que me parece que deberíamos tener una mayor atención tiene que ver con la recuperación del microcentro. La degradación y pauperización del microcentro es
realmente increíble. Yo como no vivo en Mar del Plata en este momento y vengo muy de vez en cuando, el impacto me produce mucho más. Es cierto que esto no es de ahora y que viene un proceso de degradación de hace mucho tiempo, donde el núcleo embrionario de esa degradación se llama Bristol Center, y que a partir de ese momento todo fue... Pero además ahí hay un interés económico, es decir, la demanda condiciona la oferta y la oferta la demanda, y así vamos en una situación de deterioro constante. Muchos de nosotros tenemos años como para saber que el centro tenía otra jerarquía, otra calidad, otras posibilidades. Y no estoy hablando de la fantasía de recuperar cosas que ya no son, o que son, digamos, cuestiones que ocurren en el mundo entero. En el mundo entero los microcentros y los entornos de las terminales tienden a la degradación, pero se ocupan de tratar de evitarlo, digamos, con el tema de las desgravaciones, con el tema de las compensaciones de indicadores en otros lugares, con el uso de suelos distintos, en fin. Pero me parece que yo lo que siento es que hay una cierta anestesia social que no se preocupa por cosas que nosotros, que además uno los tiene a la vista, ¿no? Que baja, porque las casas desaparecen y los edificios se construyen mucho. En un país donde lo que sobra es tierra y terreno, bueno, yo supongo que debe ser, mucha gente debe querer invertir en el medio de París, que, bueno, salvo la Torre de Montparnasse, pero fuera de eso, claro, hacen la Défense en un barrio periférico, y acá podría ser lo mismo. Hay defensas, y a mí, insisto, me parece que hay una sociedad adormecida en cuanto a la preservación del patrimonio. Eso querías que yo dijera acá, justamente. Pero encima, sí digo, creo que hay la posibilidad de poder tener también inversiones inmobiliarias y desarrollos inmobiliarios, etcétera, sin necesidad de destruir el patrimonio. Creo que pueden convivir ambos valores. En otra charla, dentro de algunos años por ahí, podemos buscar esta pregunta y me dirás, ¿te acuerdas cuando me preguntaste en el colegio de martilleros por la preservación patrimonial? Mirá cómo combino esto. Ahora, en un ratito te quiero preguntar acerca de los festejos por los 150 años de Mar del Plata. Hoy vi un video que envió Emiliano Dibu Martínez por los 150 años de Mar del Plata. Y quería evocar algo, ¿no? Porque estuve pensando mucho acerca de la relación entre Messi y Mar del Plata. Es mínima. Hay una foto de cuando él era chico, creo que acá en la Bristol, en las playas más conocidas, más céntricas de Mar del Plata. Messi estuvo muy poco en Mar del Plata, pero yo tengo una anécdota que tiene que ver con Messi, que transcurre en Mar del Plata. En el año 2002 todavía no había debutado en el Barcelona. Y a mí me piden de un canal de Buenos Aires que entreviste a Julio Grondona, que estaba en el verano marplatense en el balneario Cero de Mogotes. Lo hacía habitualmente porque ese balneario era del presidente de la Liga Marplatense de Fútbol. Bueno, me piden que vaya a hacer una entrevista por los temas del momento. Tenía que preguntarle por algo que había dicho Bilardo, por Maradona. Grondona siempre se enojaba por eso, pero contestaba. Y en un momento de la entrevista, creo que yo le había preguntado por Maradona, Grondona dice: a mí me tiene muy ilusionado un chico que es argentino, pero que juega en Barcelona. Y queremos que juegue para nuestra selección. Se llama Messi. Todavía no había debutado en primera división. Eso lo dijo Grondona de Mar del Plata. Yo intenté recuperar. ¿Vos habías escuchado ese nombre por primera vez con él? A ver, yo no lo conocía a Messi, pero me quedó grabado. Digo. Había ya alguna referencia, se había publicado algo acerca de Messi, porque la selección española había intentado quedárselo también, y Messi había dicho que no. Al año siguiente debutó en el Barcelona, a los 2 años debutó en la selección argentina y en 2006 jugó en el Mundial. Está bien, Cholo, lo que ha dicho. Ahí está el Cholo todavía. Sí, está ahí, está allá, está bien. Está bien, podemos seguir, Cholo, ¿no? Podemos seguir, sí, está bien. Ay, Dios mío.
Bueno, pronto vamos a tener que... Abrir el juego a las preguntas. Sí, Pero, espera, porque te quería preguntar por los festejos de cierto, los festejos. A ver, hace 150 años que sabemos que hoy que cumplimos 150 años ahora, ¿no? Hace 150 años que sabemos que se va a cumplir 150 años el 2024, el 10 de febrero. Me parece realmente tremendo que se hayan comenzado a preguntar qué vamos a hacer para celebrar los 150 años hace 3 semanas. Realmente yo tengo que expresar aquí mi fastidio por cómo básicamente es una responsabilidad municipal, ¿no? Es decir, cómo no hemos pensado hace un año. No estoy hablando, a ver, si alguien hubiera querido dejar una obra, a lo mejor puede hacer alguna referencia a los recursos que no hay para dejar una obra importante para la ciudad en recuerdo de los 150 años. Pero hay muchas otras cosas que no tienen que ver necesariamente con recursos que pueden ser escasos. No podemos empezar hace 3 semanas a pensar qué es lo que se va a hacer en la ciudad por los 150 años. No menos de un año atrás. Y además hay muchas instituciones que están haciendo actividades per se, donde no piden recursos, donde han pedido que se instale o que se ponga solamente la programación oficial, lo que están haciendo cada uno, ¿no? De hecho, estamos en este momento en una acción que hace una institución privada, como es el Colegio de Martilleros, en recordación de los 150 años, y no le ha pedido nada a la municipalidad. Es decir, a mí me parece vergonzoso, en serio lo digo, que el gobierno local no se haya tomado mucho más tiempo. Además tiene una estructura, tiene áreas donde podrían llegar a comenzar a pensar cómo no poner los organismos artísticos de la municipalidad. Son los organismos más prestigiosos que tiene la ciudad de Mar del Plata. La Orquesta Sinfónica Municipal, que es más antigua que la Sinfónica Nacional, y la banda todavía mucho más vieja. En fin, a mí me parece que hay... Lo que se ha estado armando tiene que ver con iniciativas privadas que de pronto han pedido en algún museo la fecha. No me parece que haya habido una voluntad de festejo como se merece la fecha, ¿no? Yo me acuerdo, a ver, mi padre no llamaba a Juan B. Justo, a Juan B. Justo siempre la llamaba Cincuentenario. Era Cincuentenario. Tenemos un barrio que se llama Centenario. Es decir, algunos de ustedes podrán recordar lo que fue el centenario. Yo me acuerdo perfecto, ¿no? Increíble fue aquella... Curiosamente, ustedes saben que llovía y era muy mal tiempo como ahora, ¿no? Es decir, si nosotros recordamos, o muchos de nosotros recordamos lo que fue el centenario de la ciudad de Mar del Plata, yo no creo que nos acordemos mucho lo que van a ser los festejos de 150 años. Y a mí me parece que ahí también ha habido desidia, y creo que hay que hacer notar que no estamos muy contentos con cómo se han preparado estas cosas. No sé si vos tenés algo. Coincido totalmente con vos y me sumo a lo que decís. Yo esperaba, el libro de los 150 años, sí, el documental o la película por los 150 años, porque además hay registros de la historia de Mar del Plata en distintos momentos. Se podría haber hecho un acopio de imágenes. Sé que hay gente que los tiene, debió ser convocada. No sé, el podcast de los 150 años no está. Capaz que me sorprenden dentro de 2 días si aparece, pero... ¿Vos sabés que creo que no? Algunos llegan a pensar que no. ¿Algo que te quede en el tintero o pasamos a que nos... Simplemente porque sé que se está grabando la charla y mis amigos ajedrecistas me van a reprochar, me van a decir: mencionaste a los campeones del mundo y no mencionaste a Mijael Tal, el letón que había nacido en Riga. ¿Conoces Letonia? Sí. No sé todo. No, todo no, juro que no, pero conozco. Bueno, Mijael Tal estuvo en Mar del Plata y jugó en el Club Peñarol, jugó partidas rápidas con mi amigo Jorge Rosito, que se impuso en ese match. Por eso quería decirlo, va a quedar grabado. Rosito lo va a ver y me va a decir: no me mencionaste. Bueno, ahí está. Queda mencionado Rosito. Le damos la bienvenida además al presidente del colegio que acá de pedo, Guillermo Rossi,
Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Que llegó de viaje. Y bueno, ahora sí, si a alguien se le ocurre que quiere hacer una pregunta. Ahí está. Vamos a acercar el micrófono, hacemos circular uno de los Dale, micrófonos. dale. Ahí viene Martita, dale. Buenas tardes. Quería preguntarte, ¿qué tipo de notas te hubiera gustado hacer y que no hiciste? ¿O a quién te hubiera gustado entrevistar? Sí, hay muchísima gente, ¿no? Pero una nota que me perdí, habiendo tenido porque si uno no tiene la oportunidad puede hablar de muchísima gente, pero estuve en la inauguración del Congreso de Cultura en La Habana y me tocó porque Prieto, que era el ministro de Cultura, era conocido, amigo mío, y entonces me sentó en la mesa contigua del comandante y yo le pude dar un libro de Mar del Plata a Fidel Castro, pero no tuve la oportunidad de tener una charla más larga con él y qué sé yo, pero por eso digo, hubiera sido fantástico hacerlo, porque tuve la oportunidad y no se dio. Por supuesto hay un montonazo de gente que yo hubiera querido entrevistar y nunca se dio. Pero esa sí fue algo que me hubiera gustado tener más tiempo, ¿no? Y bueno, no pude. Yo quiero preguntarles algo de lo que ustedes hablaron. Por ejemplo, al señor Ramela. ¿Quién era Ramela de Alvarado Independencia? Pedro Ramela, que luego tuvieron concesionaria Volvo y Deutz, que yo, era hermano de mi abuelo, que se llamaba César Ramela. Bueno, le digo, por si usted no lo sabía, mi padre le construyó el taller ese que había en Alvarado Independencia, de los cuales yo fui uno de los peones en el momento de trabajar. Al señor que habló de Canal 8, yo en ese momento, cuando se inaugura Canal 8, estaba en el piso de deporte. Una de las cosas tan hermosas que tenía Mar del Plata hacía gimnasia artística, grandes aparatos, paralela, caballo con arzones y trampolín. Los primeros momentos de Canal 8 no tenían programa y exclusivamente nos vinieron a buscar a nosotros, éramos 3 gimnastas que vinimos con lo que nos costó subir esa escalera tan así irregular, porque era como una bajada más que una escalera, subir los aparatos, y durante 15 días el Canal 8 estuvo pasando las cosas que hacíamos los gimnastas del piso del corte. Habló de eso, pero el señor Ramela habló también de la tienda Los Gallegos. Tal vez alguno de los que están acá recuerda Cine Gratis Los Gallegos. Recuerdan que a distintos barrios y por la calle se presentaban, armaban el telón, y teníamos la suerte los marplatenses, gracias, por eso lo dije cuando el Shopping Los Gallegos inauguraba con este personaje sorrentino y daba esas películas. Es como volver a cuando éramos pibes, que nos sentábamos todos en el medio de la calle a las 6 de la tarde, hasta esperando que oscureciera para que Cine Gratis Los Gallegos diera esas películas norteamericanas que llegaban. Le agradecemos muchísimo por estos aportes. Era la idea, ¿no?, de la charla también, usar disparadores y que ustedes pudieran participar. Muchas gracias, Y hacemos una y una las preguntas, ¿sí? Querías, Bonnie, no hacerte un interrogante, porque hablaste de preservación y afianzamiento de las propiedades o de las cosas que hay en Mar del Plata, y algo que me tiene realmente muy preocupado, y parece que no, porque ya tengo 80 años y todavía no entiendo si del Boulevard Marítimo para allá depende de la provincia de Buenos Aires, y si del Boulevard para acá depende del municipio de General Pueyrredón. En tanto y en cuanto, más allá que el casino y todo en ese lugar nunca me gustó, pero bueno, está ahí, que no es posible que la gobernación de la provincia de Buenos Aires deje todas las baldosas rotas, los techos rotos, llenos de ratas. Está todo terrible en los dos edificios, y encima han puesto kioscos tapando la playa Bristol. Es decir, ¿se puede hacer alguna gestión ante este señor gobernador? Porque pobre Montenegro creo que no va a poder hacer nada, porque no es parte de eso. Por lo que yo he leído últimamente, ha habido unos anuncios por parte de la provincia de que iban a licitar arreglos.
tenemos una ventaja. Los dos edificios, tanto el complejo del casino como el provincial, tienen una maravillosa vejez producto de la materialidad con la que están hechos, ¿no? Esas mansardas, los ladrillos, la piedra Mar del Plata, la construcción de Bustillo tiene para mí esa virtud, que encima además no solamente no envejece materialmente, sino que no envejece estilísticamente, ¿no? Uno sigue viendo ese edificio y sigue pareciendo un edificio nuevo. Es cierto que alguien puede pensar por qué lo hicieron ahí, en fin, que era comparado con lo que había en ese momento, porque hoy está rodeado de edificios y sigue siendo monumental. Imagínense cuando no estaba rodeado de edificios en los 50, lo que había sido así. Otros dicen que bueno, que un poquito de nepotismo funcionó para que Bustillo haya sido el constructor, porque el hermano era el director de obras públicas de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, esos son detalles, pero sí creo que hace falta poner en valor eso que termina siendo, te guste o no, la postal de la ciudad, ¿no? Sí. Nino, una pregunta. Sí, señor. ¿Tenés alguna anécdota o recuerdo imborrable de los festivales de cine de Mar del Plata de otra época que han hecho de Mar del Plata que sea reconocida mundialmente? Vos me decís festival de cine, tengo un recuerdo cuando se recuperó el festival de cine. Esta es una anécdota graciosa que se la voy a transmitir. Habíamos puesto en el Teatro Colón como sede de los homenajes para las personalidades. Entonces, uno de los homenajes era a Gina Lollobrigida. Entonces, aparece Gina Lollobrigida y al rato aparece Julio Marvis y Oscar Barney-Finn. Julio Marvis era el titular del Inca y Oscar Barney-Finn era el director artístico del festival. Me acuerdo que Julio me dice: Nino, ¿cómo es esto? No, le digo, esa es mi pregunta, no tuya, porque nosotros prestábamos el escenario, pero no lo organizábamos. Pero lo habíamos organizado bien, con todos los confalonieri, con todos los, la red de sociedades italianas en Mar del Plata, etc. Me acuerdo que ella estaba así, la pusimos en un muy modestísimo beat que habíamos improvisado, y de pronto me dice: un po' di vino bianco. Yo digo: ¿de dónde saco yo? En la esquina, en aquel momento estaba Colombia, así que andé a buscarle algo, pobre habrá tomado el peor vino de su vida, imagínense sacarlo de eso. Y de pronto, el intendente era Helio Aprile, fuimos al escenario porque ella presentaba, se volvía a proyectar Pan, Amor y Fantasía del año 54, que era la película que había inaugurado el Festival Internacional de Cine en aquella época. Pero era, no sé si ustedes se acuerdan, gobierno menemista, que había, que denunciaban que por la espalda de los inspectores de aduana pasaban los containers con cosas, ¿se acuerdan? Bueno, pero nosotros no podíamos sacar de la aduana la copia de Pan, Amor y Fantasía del año 54. Y entonces estábamos en el escenario y él iba hablando en italiano a la señora, claro. Y yo lo miraba y le hacía así, que estirara, porque el proyectorista me decía que no había llegado entonces eso languidecía, dale, y yo me miraba, y la señora me decía: no se ha arribato el filme, no se ha arribato todavía, qué sé yo, pero hasta que de pronto el proyectorista me hace así: se ha arribato el filme, vamos todos, nos pusimos en la platea, comienza la película en italiano doblada al alemán. Parecía que era a propósito, era todo. Siempre con ese festival de cine me acuerdo de ese momento. Y por supuesto, claro, la recuperación del festival fue algo muy importante porque en aquel momento sí se dispuso de dinero, de presupuesto que había puesto porque querían recuperarlo. Y la verdad que es el único clase A de América, de manera tal de que hay que preservarlo porque tiene mucho que ver con la proyección internacional de la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, mi nombre es Graciela, yo vivo en Caballito, pero todos los veranos los paso en Mar del Plata.
tengo muchos amigos y muchas relaciones acá por ese tiempo que paso acá. Les quería decir que estuve en hermosas presentaciones en el Museo Mar. Hay una exposición maravillosa, han dado una película muy interesante, sí. Y, en fin, y varias cosas que también veo con una entrada muy accesible en el complejo del auditorio. Muy buenos espectáculos en razón del 150 aniversario. Pero mi pregunta viene a lo siguiente: yo vivo en un barrio donde está la base de los tranvías en Caballito, la central Polvorini. Y yo sé que acá en Mar del Plata había tranvías porque mi abuelo venía a supervisarlos y hacía un informe, creo que era la Anglo-Argentina, y quería preguntarle si hay algo, si ha quedado algún coche restaurado, si hay algún museo o algo de los tranvías. Eduardo, te llaman. Bueno, sí, vías en Castelli todavía quedan, ¿no? Yo no vi nunca tranvías aquí porque el tranvía salió antes de acá que de Buenos Aires. Pero, Eduardo, te preguntan a vos. ¿Para qué? Si el intendente 3 veces me engañó, así que mejor no hablo. Bueno, no engañó al intendente. No será lo único que está engañado. Ustedes estaban hablando de todas las cosas que hemos perdido. Habíamos recuperado un poco de historia, trayendo de Portugal, con el esfuerzo de mucha gente, porque prácticamente no hubo aportes oficiales. Empresarios de Mar del Plata, gente de laburo, los catangos del ferrocarril, colocando las vías. Bueno, estuvo funcionando el tranvía durante un tiempo entre Unzué y la avenida Constitución. Llegó otro tranvía, teníamos 2, y el problema era, no podían ir a lo del mar. Entonces, por la ordenanza municipal, se permitió el traslado al Parque Canela. Se instalaron las vías, se colocaron los tranvías, estuvieron funcionando, salieron hasta la costa. Y un día un funcionario de Cuarta, que hoy sigue siendo de Cuarta por su actitud, ¿no? Porque era titular de Vender, hoy sigue siendo concejal, se llama Volponi, me dijo que ahí estábamos haciendo negocios turbios o algo así. Bueno, de la noche a la mañana se suspendió lo del tranvía, prohibieron el tranvía lo manejaban los muchachos del ferrocarril, eran todo honores, y junto con otras cosas que se hicieron en Parque Canela. A partir de ese momento no hubo posibilidad, ni con el desaparecido intendente Arroyo, ni con este que tenemos aquí. Yo siempre digo, discúlpenme que no quería hablar, porque me pone muy mal esto, me pone muy mal por el esfuerzo de tanta gente, porque yo tengo los videos de los catálogos laburando en pleno invierno, discúlpame, laburando en pleno invierno tratando de poner las vías con los 10 tremendos y 2 pibes que vinieron de Buenos Aires y se quedaron en el Mar del Plata, que eran precisamente del que anda en Chacarita, que sabían de qué se trataba. Y el ingeniero Podestá, creo que era el apellido que nos daba, el arquitecto Podestá, que nos daba una mano, que era el titular de la Asociación Amigos del Tranvía. Bueno, ahí se quedó, nunca más pudimos hacer nada. Una vez le pedí a un funcionario municipal, solamente queremos que nos permitan, en carácter de préstamo, por unas horas por día, un hilo elevador para poder colocar la catenaria, que era lo que se habían robado durante un tiempo que no estuvo funcionando. Voy a decir un empresario, Baraño nos daba el alambre, la gente de plantel nos daba los postes y los muchachos de ferrocarril iban a pagarlo. Nunca nos prestaron un hilo elevador. Así es, esa es parte de la historia. Hay muchas cosas. Eduardo Zanoni, muchísimas gracias. Antes de dar por terminado el encuentro, queda una pregunta. Yo tengo una más para cerrar con Nino. Tenemos 2 preguntas más. Bueno, dale, vamos con esas 2 y después te voy a hacer una de cierre. ¿Qué pregunta? Ah, una de cierre.
¿Quién tiene el micrófono? Sí. Bueno, justo me llamaron. Usted, señor Gamela, comentó... Póngase el micrófono así lo... El tema de la sinfónica, sí. Disculpe, nunca os hacia fines de enero, yo estuve en una función de la Orquesta Sinfónica, No, que lo ponga más cerca de la boca, de nada la más. Orquesta Sinfónica, en el Teatro Colón, y que estuvo incluso en la última parte de una pianista rusa, Sí. y el director, el señor Becerra, a mí me emocionó mucho ver cómo nos pidió que viniéramos, que fuéramos, mejor dicho, a la función que iba a ser una mañana por los festejos de los 150 años de la ciudad de Mar del Plata, y me llegó la información. El viernes, por medio de una amiga me llegó la información, hablando de la difusión. Entonces quiero aprovechar para decirles, porque si alguien no se enteró, que el viernes a las 10 de la mañana va a estar la Orquesta Sinfónica y a la noche, a las 21, la Camerata. Todo gratis. Ah, puede ser, sí, también. Pero a mí me emocionó mucho ese pedido, sí, esa actitud que tuvo el señor Becerra, porque parece ser que ya veía esto y que no queríamos. Sí. Es un orgullo para la ciudad de Mar del Plata, nuestra orquesta, indudablemente. Y no sé dónde estará el micrófono ahora, sí. Acá, la última. Sí, buenas tardes, mi nombre es Pedro Liotine, vivo en Mar del Plata toda la vida prácticamente, menos un año, y le quería comentar al público y a los exponentes que mi padre trabajó en la construcción de la Rambla y de todo el hotel provincial y casino, ya en la década del 40, a partir del año 40, 41, trabajó incesantemente con otros más, miles de personas más, construyendo un edificio monumental, ¿no? Yo quiero, con el permiso de ustedes, rendir un homenaje a todos los que han trabajado por Mar del Plata, todas las colectividades, ¿no? De todas las naciones, pero principalmente me quiero referir a la colectividad italiana, que dejó sentado un precedente muy grande para construir una ciudad a pico y palo en un principio, haciendo un paseo costanero fantástico, pero solamente no los italianos, sino todas las comunidades que han contribuido a todo eso, pero yo le permito rendir un homenaje a la comunidad italiana que tanto dejó sentado el prestigio de su quehacer, su arte, su trabajo y su sacrificio en pos de construir una ciudad inimaginable y que hoy es una de las más lindas del mundo en cuanto a la parte geográfica y a la parte social también. Gracias por permitirme todo esto y agradezco esta posibilidad que me ofrecen ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, antes del cierre, una pregunta final, Nino. ¿Alguna referencia, por favor, a capítulo 5 y lo que aportó a la historia de Mar del Plata? No debería ser yo el que hable acá. ¿Quién está acá? Ernesto Tochkin. Indudablemente, capítulo 5 fue el semillero y la fuente de todos los que iban a buscar alguna información del espectáculo. ¿Cuántos pasaron por ahí, Ernesto? Pero no tengo micrófono. Pará. Ya voy para allá. Mira, yo creo que fue el lugar donde pasaron artistas importantes. Perdóname, ¿cuándo nació tu capítulo? En el año 70. Perfecto. Creo que fue el lugar donde pasaron artistas internacionales muy importantes. Vinicio de Moraes, Pepe Sacristán, todos pasaron por capítulo. O sea, fue 10 años de un esplendor, de una noche. Terminaban las funciones de teatro y se reunían todos en el lugar. ¿Y por qué iban allí? ¿No les cobrabas? No, les cobraba, pero realmente tengo un recuerdo actual de gente que me está escribiendo de España, que ha pasado por capítulo, y permanentemente tengo, a pesar de haber cerrado hace 20 años, sigo conectado con mucha gente que pasó por el lugar, incluso Pepe Sacristán, que está en España. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Muy bien, ya estamos. ¿Está el lunch o no está el lunch? No, primero primero hay otra cosa.
¿Quieren cerrar ustedes? Y si no... Agradecer simplemente, muchas gracias por la paciencia. Gracias, Guillermo. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, un gusto tenerlos acá con nosotros. Perdón la demora, venía viajando de Buenos Aires, pero la verdad que un lujo. Imagino que seguimos abriendo el micrófono, nos quedamos hasta 12 de la noche aquí escuchándolo. Una grata presencia, muchas caras conocidas, no se pueden nombrar a todos, pero bueno, hay gente de la cultura, mucha gente de la cultura, muchos periodistas, algún director de turismo, por ahí Carlos también. Bueno, nombrar a todos es muy difícil. Estos 150 años la verdad que son más que importantes y como bien decía Nino, bueno, nos faltó eso de haberlo preparado un año antes, ¿no? Desde el colegio humildemente quisimos presentar esto, decir, bueno, vamos a acompañar en los 150 años y arrancamos con el aporte de ustedes, algunos que ahora les vamos a entregar un diploma, una distinción, y son los que nos ayudaron a transitar el recuerdo de los 150 años, con un gran trabajo de Marta. Marta ha hecho una convocatoria y nadie le dice que no a Marta Bachán, así que bueno, una aplauso para él. Que no está en la foto y no quiere salir nunca en la foto, pero bueno, ha sido una gran trabajadora de esto. Bueno, hay un equipo lindo, importante en el colegio, el secretario, Patricia en comunicación, Claudio que nos acompaña con las cámaras siempre, Marcelo con el protocolo, bueno, hay un montón de gente linda, alguna que no veo hace muchos años, como Lucía. Bueno, no los quiero nombrar a todos, ya tenemos lo veo a Diego Moreno Lemi, también les quiero un aplauso para él. El pequeño aporte que hicimos, además de estos 150 años, bueno, propusimos para la fiesta a Diego para que pueda cantar en esa mesa de los 150 años, donde va a haber 150 bueno, personas históricas de la ciudad, que son muchos, pero bueno, se habrán seleccionado los 150 y quisimos también poner ese pequeño aporte. Así que bueno, desde el colegio agradecer a todos ustedes, a todos los que nos han acompañado con las charlas. Y una pequeña distinción antes del lunch. Primero vamos a hacer una distinción. Así es, bueno, vamos a entregar los diplomas de agradecimiento a quienes estuvieron en este ciclo de charlas en el marco de los sesquicentenarios de Mar del Plata. En primer lugar fue la presentación de la novela Mar del Plata de José Andrés Soto, que está en venta, los que todavía no tenemos algunos ejemplares para José, y quería entregarle a José, por favor. Y además, le vamos a entregar el de Rosita Pelaya, el de Ricardo González Longo y del Félix Fasone, que fueron también, que estuvieron presentes en esta presentación tan emotiva que José Andrés Soto nos hizo vivir el pasado 24 de enero. Les recomiendo enfáticamente esa novela. En serio, la novela de Andrés Soto, Mar del Plata, merece ser leída por la cantidad enorme de detalles y de lugares y de rincones que estoy seguro que a todos ustedes les van a traer muchos recuerdos. Gracias. Y en esta presentación también está un queridísimo amigo, Eduardo Zanoli, así que le vamos a entregar el diploma. De imágenes a cargo de Patricia Suárez, que nos contó sobre Mar del Plata, historias entre telas. Patricia, muchas gracias. Después sacamos una foto todos juntos.
Luego Patricia Domato y Cristian de los Ríos nos presentaron su proyecto fotográfico Mi Mar del Plata Querida, que acá hay muchas imágenes, así que Patricia, bueno, Cristian no pudo venir, Patricia no. Luego, Rubén Calomar, el historiador de Mar del Plata, que vino y nos dijo Mar del Plata, sus orígenes y sus protagonistas. Una charla hermosísima el pasado miércoles. Bueno, y por último, quienes están acá en el escenario, Martín Corse, Nila Ramela, Martín Corse, Mar del Plata a ojos de dos cronistas. Hermoso, muchas gracias. Hacemos una foto todos los que recibieron, por favor, y después ya sí, los invitamos a todos y todas al lunch, brindis que vamos a hacer por nuestra ciudad. Así que bueno. Sí. Una más y ya está. Quedó un espacio. Lo ven a Claudio, a Aníbal, a todos. Bueno, un aplauso nuevamente para todos y todas. Gracias. Muchas